La murmuración nos lleva a sentirnos mejor que los demás. Nos hace sentir mejor que otros. Si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor. Si yo fuera el líder, no hombre, me canso, que a mí sí me salen bien las cosas. Si yo fuera el líder, no hombre, si yo estuviera al frente, ya hubiera hecho bien las cosas. Mentira, escucha bien esto. Si los planes no están bajo los parámetros bíblicos, que es la humildad, la sabiduría y el temor de Dios, tus planes no te van a salir mejor. Si tus comentarios están bajo los parámetros de la queja y de la murmuración, todo te va a salir mal. Todo va a estar peor contigo, porque lo estás haciendo, esos supuestos planes los estás haciendo con una base en la queja y en la murmuración, por lo tanto no te puede salir bien. Pero si tú tienes planes y temes a Dios y estás en los parámetros bíblicos de la palabra del Señor, puede que todas las cosas te salgan mejor. Si tú te descuidas en algo pequeño, que puede parecer pequeño, todo te va a salir mal. Porque después viene la contramurmuración. Pues no, que tú sí podías. Pues no, que a ti todo te iba a salir bien. Pues no, que tú estudiaste para esto. Pues no, que tú fuiste al instituto. ¿Y qué? ¿Ve? Estás peor que yo. ¿Se da cuenta lo que es la contramurmuración? Eso es lo que la Biblia llama comer cascajo. Pero ese es otro tema que ahí te lo dejo. Deja de comer cascajo. Deja de preparar tu camino para comer cascajo. Olvídate de la queja. Olvídate de la murmuración. No es de Dios en ningún sentido. Si tú tienes planes, llévalos con humildad, en santidad, en consagración, en sabiduría y temor de Dios, y dile: Padre, te presento esto delante de ti. Señor, ojalá sea de tu agrado para tu gloria, Señor. Y ya Dios hará lo que Él tiene que hacer. Pero te lo repito, si tú en tu soberbia y en tu queja y en tu murmuración crees que tú eres mejor que otros, estás muy equivocado. Y de ahí se desprenden los juicios de Dios de los que estamos hablando precisamente. Porque decimos, bueno, si Él hizo eso, ¿por qué le salieron bien las cosas? Si Él pecó, ¿por qué le salió bien? Ese es otro asunto. Tú y yo no somos nadie para juzgar los juicios de Dios. No somos nadie. Y en la Biblia, como te lo mencionaba en el programa anterior, se presentan en forma de retribuciones y en forma de castigos. Hay muchos cristianos que dicen: es que Dios no castiga, no todo se arregla a bibliazos. Es una mentira. La Biblia, por todas partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Dios castiga el pecado, castiga la maldad, castiga la iniquidad, cuando no haya arrepentimiento, por supuesto. Cuando el corazón se obstina, es cuando Dios castiga el pecado. Y si el pecado está en tu vida, te va a alcanzar el castigo. Dios es bueno y misericordioso. Mucha gente dice: es que el infierno no existe. Es que no es posible que un Dios bueno mande al infierno a sus hijos. Escucha bien, el Señor Jesucristo fue el que más habló sobre el infierno. Con eso terminamos la historia. Es el que más enseñó de la condenación y del sufrimiento eterno. Ahí terminamos la historia. Ahora entramos a la queja, a la murmuración sobre el desierto. Ponga mucha atención, porque yo sé que vamos a ser bendecidos con esta enseñanza. ¿Qué es el desierto? Para muchos el desierto es como que el proceso. Imagínense, el pueblo de Israel sale de la esclavitud, agobiado, todavía no entiende, de verdad se lo digo, todavía no asimila lo que le está pasando. Y usted puede ver en la palabra de Dios, es impresionante que ellos llevaban a Egipto en el corazón, en sus pensamientos, en su comida. ¡Qué cosa tan terrible! Por eso no pudieron entender lo que era el maná. Por eso no pudieron entenderlo. Querían hoyotas de carne. No podían entenderlo. Todavía no asimilaban, aún no asimilaban lo que les estaba pasando.
Entonces el desierto, ellos salen de la servidumbre, o más bien dicho, salen de la tierra de Egipto. Todavía no salían de la servidumbre, corrijo, salieron de la tierra de Egipto, pero aún eran esclavos. Eso es tremendo. En su mente, le repito, en su corazón, en su comida, tremendo. Entonces entran como que al desierto y algo pasa, algo desconocido. Los caminos de Dios totalmente ajenos a su forma de pensar y de sentir. Los caminos de Dios desconocidos para ellos. Por eso muchos dicen el desierto como que representa el proceso de para que ellos, bueno, vamos a pensar que en cierto sentido representa el proceso. Y la palabra del Señor nos dice, de acuerdo a lo que leemos en todo el libro de Génesis, de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, obviamente también Levítico, se les presenta la tierra como libertad. El desierto representa la libertad. Pero ¿cómo la libertad si no había agua segura? Escuche, no había carne, no había alimentos. Mentira, mentira, mentira. Si estaba Dios con ellos, había carne, había agua y había vivienda segura. Bendito sea el nombre de Dios. No se confunda. Si Dios iba con ellos, tenían todo. Por eso no habían asimilado, y por eso les dije hace un momento, todavía no habían sido libres de la servidumbre, de lo que realmente era la servidumbre. Ya estaban afuera de Egipto, pero todavía adentro estaban esclavos. De eso hablamos un poquito la semana pasada. Ellos se quejaron de las tareas pesadas de Egipto, pero no de los caminos. Porque los caminos de Egipto, según leemos en la palabra de Dios, en todo lo que era su trabajo, en todo lo que era su entorno de movimiento, los caminos de Egipto los llevaban a las carnes, a la comida, a la seguridad, a la complacencia. Por eso cuando el Señor los libera, ¿verdad?, los lleva por el desierto, ahora ellos tenían la libertad de ir a buscar su alimento, y dijeron, ¿cómo? ¿Ya no nos van a traer la comida? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ahora nosotros tenemos que ir a buscarla? ¡Qué cosa tan tremenda! Adaptados totalmente a la esclavitud de Egipto, libres de la tierra físicamente hablando, pero internamente esclavos en la tierra de Egipto, sin asimilar el plan de Dios. Así pues, si el desierto representa en cierto sentido todo ese proceso, vamos a decir que sí. Pero ellos le tuvieron miedo a la libertad. A la libertad. El desierto representa libertad, preparación, como dijimos hace un momento, y el proceso. Pero más la libertad. Andar en el desierto representaba libertad. Cuando Dios ordenó a Moisés y a Aarón que fueran a hablar con Faraón, escúchenos, que deje ir a mi pueblo, les dijo, para que me sirvan. Dios, escucha bien, amado hermano, Dios no puede ser servido por gente esclava. Escucha bien este principio bíblico. Si tú estás libre físicamente hablando, tú no eres, tú estás legalmente donde tú estés, tú puedes ser libre físicamente. Pero si eres esclavo, si estás atado espiritualmente, tú no puedes servir a Dios. Dios no puede ser servido por gente esclava. Escucha esto. Por eso es que los lleva por el camino y les tiene que enseñar y les tiene que decir y les tiene que reprender, porque ellos eran esclavos todavía. No podían ellos servir a Dios. Porque nadie puede servir a Dios. Siendo esclavo, nadie puede servir a Dios. Cuando Dios le habla a Moisés y a Aarón y los comisiona, les dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Camino de 3 días por el desierto, que conocieran la libertad. Si usted recuerda, la Biblia dice que ellos estuvieron cautivos o en Egipto esclavos 430 años. Imagínense lo que traían aquí. 430 años, ¿cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones?
Por lo tanto, traían la esclavitud bien arraigada, libres del país físicamente hablando, pero espiritualmente, interiormente esclavos. 430 años de esclavitud, por decirlo así, interna, espiritual, para que me entienda. Los egipcios practicaban toda clase de hechicería, encantamientos, y lo podemos ver cuando Moisés y Aarón realizaron los milagros que Dios les ordenó que hicieran. Dice que los hechiceros de Faraón hacían lo mismo con sus encantamientos. Esa es otra historia, pero aquí de paso se la presento. Esclavos. Escuche bien esto: mientras las personas le dan rienda suelta a sus deseos pecaminosos, mientras más libertad le dan a su carne, escuche, mientras más gozan del pecado, su espíritu está en servidumbre total. Escuche esto: el espíritu vive agobiado, angustiado, oprimido y deprimido. Mientras usted está bien dando rienda suelta a su carne y se deleita en el pecado, esa es la esclavitud. Por eso usted solamente dice: pues ya voy a dejar de hacer esto, pero no puede. Lo dice, pero no puede. ¿Por qué? Porque usted se pone su perfume, se pone usted guapo y se va a deleitarse en el pecado, y su espíritu agobiado, deprimido. Escuche, eso es la esclavitud. Es una confusión tremenda. ¿Qué tremendo es esto? Hay oscuridad y sombra de muerte. Hay sobre aquellos que le dan rienda suelta a su carne. Y perdón por la expresión, pero luego hacen una pregunta tonta: ¿por qué me siento así? A estos cristianos, a esta clase de personas, hay que contestarles con el silencio. Ya se fueron a gozar en su carne, ya se fueron a deleitar, ya se fueron a ministrar al templo y después salen a vivir su vida pagana. Y después se preguntan: ¿por qué me siento así? Pastor, ore por mí. ¿Por qué me siento así? ¿Se da usted cuenta? Hay que contestarles con el silencio. La esclavitud y la cautividad no dejan que escuches la voz de Dios. Tu carne se alegra en el pecado, esa es esclavitud. Mientras tu carne se alegra, el espíritu se congoja, se deprime a causa de la servidumbre en la cual está.